equipo 1 que está preparado. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con esta asignatura que lleva por nombre Aspectos Sociales de la Educación. Y como ustedes saben, vamos a trabajar la cuestión de trabajo y educación. Pero antes de eso, vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el asunto primordial, que son los aspectos, esos aspectos sociales que nos lleva a una mejor educación. Y para eso vamos a contar con la exposición de algunos compañeros que van a darnos el día de hoy sus reflexiones acerca de lecturas que han ido trabajando durante esta semana. Entre varias lecturas que vamos a trabajar, entre las que vamos a trabajar el día de hoy, conforme a los equipos, bueno, se encuentra precisamente el materialismo histórico de Carlos Marx, una lectura súper interesante que ya el equipo 1 tendrá oportunidad de platicarnos de eso. También hablaríamos de la teoría de la reproducción y la desigualdad educativa en nuestro país. Un tema por demás interesante y que como pedagogos tenemos que dominar al 100%, por decirlo de alguna manera. Una cuestión que vivimos en el día a día y una cuestión que tenemos muy latente en las problemáticas que vivimos en este mundo contemporáneo, ¿no? También hablaremos de la educación entendida como una formación humana, un aspecto de total relevancia, que yo creo que a nosotros como formadores nos debe interesar de una manera importante este aspecto tan importante, ¿no? Y también, por último, hablaremos de la educación para el trabajo y la educación para la vida. Dos cuestiones que son bien interesantes y que dan a la temática de la semana que viene, de esta semana que viene que trabajaremos precisamente con la cuestión de trabajo y sociedad. Este tema tan interesante que tiene que ver con la escuela, el poder y el cambio social, el educación y el trabajo, que es algo de lo que hemos estado revisando. Tuvimos la oportunidad de revisar algunos videos o algunos que nos dio la oportunidad de poder reflexionar acerca de las cuestiones que tienen que ver con el futuro de la educación y el futuro del trabajo, o el futuro de la educación y el trabajo. Entre algunas cuestiones que me parecen que son bien importantes que hablemos y que trabajemos durante la sesión del día de hoy es precisamente de cómo educamos para un mundo que no conocemos. Una pregunta tan interesante que tuvimos oportunidad de reflexionar y de ver con este video que les compartí y que ustedes tuvieron la oportunidad de verlo y sobre todo de hacer anotaciones para la sesión del día de hoy. Y quiero iniciar, antes de partir con estas exposiciones de sus equipos, quiero iniciar con algunos cuestionamientos que me gustaría que compartiéramos y que pudiéramos hacer algún tipo de debate o algún tipo de reflexión interesante sobre esto, que habla precisamente de la cuestión de los pedagogos que educamos para un mundo que no conocemos. Hay cuestiones con los gobiernos que tenemos que tener muy al pendiente, ¿no? Que estos gobiernos, estas reformas educativas que influyen en todos nosotros y en todas las cuestiones educativas, porque como hemos tenido oportunidad de ver, la educación está en todos los aspectos, está en todas las dimensiones en las que tenemos contacto, en todas esas dimensiones con las que podemos convivir en el día a día. Entonces, la educación nos dice, la lectura y nos dice el video y nos dice la experiencia, que la educación es la base del trabajo. Y dentro de esa base del trabajo hay tres cuestiones que me parecen que son fundamentales. Una de ellas es la creatividad. Esta creatividad que desde pequeños hemos observado la necesidad de ser creativos desde nuestras clases, en nuestra casa y en todas estas cuestiones que son parte de nuestra educación. La segunda es la comunicación, y como ustedes saben, cuando existe una buena comunicación, las relaciones humanas de mejor manera. Y precisamente teniendo una buena comunicación es que la educación surge de una muy buena manera.
Y por último, o la tercera, es la colaboración. El trabajo colaborativo tiene algunas diferencias del trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que me gustaría que trabajáramos de manera conceptual. Y quisiera iniciar con la primera parte, que es la creatividad. Yo creo que ustedes, si ahorita se ponen a pensar en alguna persona o en algún personaje público que consideren creativo, se les vienen muchas personas o muchas ideas a la mente, ¿no? Pensar en pintores, en arquitectos, en fotógrafos, en escultores, pero también en políticos, en pensadores, en empresarios, en científicos, en médicos, todas esas cuestiones, personas que son de alguna manera, bueno, que son más bien creativos. Entonces la pregunta viene para ustedes, ¿qué es la creatividad? ¿Alguien me puede ayudar a definir este concepto? Yo les voy a dar un concepto de un autor que me gusta mucho su definición. Y la creatividad para este autor, que se llama Stein, dice que la creatividad es aquel proceso que produce una obra nueva que es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo de un determinado momento temporal. Esto quiere decir que la creatividad también, bueno, desde mi punto de vista, quiere decir que la creatividad también tiene fecha de caducidad, por supuesto, ¿no? Yo puedo proponer algo que en ese momento sea creativo, pero con el paso de los días, con el paso del tiempo, de los años, esto va siendo obsoleto y tenemos que ir transformándonos. Esta cuestión de aprender a desaprender es tan importante en las cuestiones educativas como en las cuestiones pedagógicas. Y es una definición que me gusta porque habla precisamente de esta transformación, de esta metamorfosis en la que estamos todos inmersos, ¿no? Se las compartí una vez más porque me parece que es bien interesante. Dice que la creatividad es aquel proceso que produce una obra nueva que es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un grupo en un determinado momento temporal. Esto me parece que es muy fundamental. Y ahora me gustaría saber qué es la creatividad. ¿A quién le gustaría participar? A mí, profe. Víctor. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada, profe, para todos. Creo pues que la creatividad, como bien lo ha mencionado, pues es el arte de crear, ¿no? De crear algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo que nos va a ayudar a transformarnos o también pues, a destruirnos, profe, pero es como que es crear algo, profe. Gracias, Víctor. Ofelia. Sí, profe. Yo creo que la creatividad, principalmente los docentes sí la debemos de tener. En la cuestión de que vamos a estar al frente de niños y que le vamos a proyectar ya cualquier tema a través de diseños o dinámicas, pero la cuestión es hacer como una idea o diseñar cualquier actividad para presentárselas bien. A mí me llama mucho la atención el que diseñó y creó estas plataformas. O sea, las diseñó y las actualizó de acorde a la necesidad que hay. Claro que a lo mejor después ya no se van a necesitar porque ya van a ser las clases presenciales, pero en su momento las diseñó y tuvo su creatividad, porque esto de unir cámaras en una sola videollamada está súper bien. O sea, ese que diseñó tuvo buena creatividad para mi punto de vista. Sería todo, profe. Claro, aparte de creativo, tuvo una visión, que es lo que yo comentaba al principio. La pregunta principal que debemos de hacernos es cómo educamos para un mundo que no conocemos. Todas estas personas que diseñaron estas plataformas las diseñaron pensando o soñando utópicamente en un futuro que no conocían. Pero ahora el futuro, como ya nos ganó, ya para nosotros es esto lo que tenemos y es lo que necesitamos en este momento. Pero la creatividad va más allá, va a
a esta cuestión de poder imaginar lo inimaginable, ¿no? Dice Rosalinda Valdovinos que la creatividad es una forma de crear o recrear algún objeto o igual cuando una persona echa a volar su mente para enseñar algo nuevo. Un ejemplo sería un maestro cuando tiene que adaptarse con el material que tiene para enseñar una clase. Sí, efectivamente. Entre muchos ejemplos surgen, bueno, ahorita vamos a ver una situación de exposiciones de los equipos. Los equipos tienen ya planeadas una exposición, tal vez tienen unas diapositivas, tienen un discurso preestablecido. Pero imaginemos que de repente no podemos compartir la pantalla o si están en algún espacio y de repente se va la luz en ese espacio, necesitan improvisar. Y la improvisación no es hacer algo para lo que no estás preparado, ¿eh? Improvisar, por supuesto que prepararse para improvisar también. Pero improvisar quiere decir tener un plan B siempre para presentarnos y la parte creativa es bien importante. Dice Karen Macedo que la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas. Bueno, efectivamente, así es como lo hemos estado platicando con todos ustedes, ¿no? Y como les decía, bueno, la creatividad es uno de los puntos que me parecen primordiales e importantes, ¿no? Y como lo decía nuestro video también, que es de las herramientas que necesitamos. La creatividad, como les decía, es una herramienta que nos permite solucionar problemas de manera diferente, de manera que no estamos acostumbrados, de manera que algunos no lo esperan. Es la capacidad de generar nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales siempre, ¿no? Esta manera de creatividad es dominar este pensamiento creativo que es tan importante, no solamente con nuestra profesión, sino con diferentes profesiones. Sí, adelante, Lore. Mire, yo lo veo también de esta forma como dice usted, sí crear, pero a veces creamos o nos ponemos creativos según la necesidad que también tengamos. Yo así lo veo. ¿Qué quiere decir? Como a veces muchos vemos que el mexicano es esto y bien creativo y que tenemos solución para todo, también surge de la necesidad de algo que no tenemos. Yo así lo veo. Sí, claro. Es una creatividad como para mejorar también, ¿no? De la necesidad, por supuesto, de esa necesidad que tenemos de solucionar algunas cuestiones, ¿no? Hay ideas creativas tan importantes que han revolucionado la industria de la mercadotecnia, de la educación y de todo esto, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que me gustaría hacerles. La pregunta es, ¿existe alguna área de la actividad humana que no se beneficiaría del pensamiento creativo? Les voy a repetir la pregunta. ¿Ustedes creen que exista alguna área de la actividad humana que no se beneficiaría del pensamiento creativo? ¿Alguien que quisiera comentar eso? ¿Responder a esa preguntita? Adelante, Erika. Yo, profe. Sí, adelante. Yo considero que no existe ningún área porque, pues, como dicen por ahí, hasta para ser flojos hay que ser creativos, ¿no? Entonces, yo considero que la creatividad siempre es necesaria para todos y todos los ámbitos. Tienes razón. Yo creo que la creatividad está en todo y en todos, ¿no? Porque a veces confundimos la creatividad con que es exclusivamente de un género humano, ¿no? O bueno, un género de género femenino, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad la creatividad es de todos los seres humanos y en todas las dimensiones, ¿sí? Es la capacidad de dar respuestas variadas, sobre todo, y modificar las ideas y superar la rigidez. ¿Cuántas personas ustedes no conocen? Incluso yo creo que con ustedes algunos paradigmas han ido cambiando con el paso del tiempo, con el paso de estos tiempo en la institución educativa de la UPN, han ido cambiando algunos paradigmas. Algunos de ustedes, de ser tan rígidos, han ido cambiando en su forma de ser gracias a la creatividad y gracias a que hemos empezado a conocer estas cuestiones. Para la creatividad necesitamos tener algunos puntos importantes, como la fluidez, por ejemplo. ¿Y qué es la fluidez? Bueno, la fluidez es esa capacidad de ser productivo, de elaborar un gran número de respuestas o alternativas. Recuerdo en el semestre que les di clases, les ponía un ejemplo de
de qué hacer, qué tantas cosas podías hacer con un clip, ¿no? Y algunos enumeraron 1, 2, 3, 4, 5 cosas, y también les comentaba que los niños o nosotros cuando somos más pequeños tenemos una capacidad tan grande de creatividad, podemos enumerar una cantidad exagerada de cosas que podíamos hacer con un clip. Sin embargo, hemos perdido esta cuestión o lo vamos perdiendo a lo largo de los años, no porque nos hacemos más grandes, no porque vamos creciendo o porque tenemos más edad, sino porque nosotros mismos nos hemos estado limitando y nos hemos dejado de aprender y de querer aprender, porque el cerebro, como ustedes saben, es tan plástico que puede aprender de la misma manera que aprendía antes, solamente que hay que estarlo ejercitando, ¿no? Esa cuestión que me parece interesante. Entonces, es la fluidez, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para lograr esta creatividad. Otro punto es la persistencia. Las personas creativas se meten profundamente en los problemas y no los abandonan hasta encontrar una solución. Y yo creo que ustedes son parte importante de eso. Otro punto es la curiosidad. La curiosidad es la búsqueda de información y de sensaciones e intereses por el mundo que los rodea, por esto que nos rodea todos los días, ¿no? Es interés. Otro punto es la iniciativa. Las personas emprendedoras y entusiastas que son capaces de anticiparse a los demás. Eso es bien importante y en ustedes lo hemos visto comúnmente, ¿no? Y bueno, la creatividad funciona, como ustedes ya lo han visto, como lo sabemos, funciona con nuestro hemisferio cerebral izquierdo, por ejemplo, donde está lo lógico, lo analítico, lo secuencial, lo cuantitativo, lo planificador, y en el lado derecho está lo creativo, lo original, lo intuitivo, lo holístico, lo sintetizador y lo emocional. Esos hemisferios son lo que nos da esta parte creativa. Estos cuadrantes cerebrales, ¿no? Y es así como podemos hablar un poquito de la creatividad. Lo otro es la comunicación, que yo creo que es un apartado que me parece bien interesante, la cuestión de la comunicación. ¿Y qué es? Bueno, la comunicación es un proceso que transmite mensajes, es la transmisión de mensajes, la transmisión de ideas, la transmisión de emociones, de pensamientos, de sentimientos, ¿mediante qué? Mediante signos comunes entre el emisor y el receptor, con una reacción o efecto determinado. A eso se trata la comunicación y nos puede ayudar a muchas cosas, entre esas a tener una buena relación con las personas, ¿no? La comunicación es esencial, sobre todo en estos aspectos en los que nosotros nos manejamos, ¿no? La comunicación es el proceso de doble vía, es bidireccional, acuérdense, ¿no? Yo no puedo comunicarme yo solo, o sea, necesito con otra persona, tiene que ser bidireccional. La relación entre un emisor y entre un receptor y viceversa. Es una forma originaria de interaccionar entre los hombres, de compartir algo en común, de unión, de integración social. Y es bien importante esta cuestión de la comunicación. Y por último, la colaboración. El aprendizaje colaborativo yo creo que es tan importante que tiene que ver con estas dos cuestiones anteriores, que es la creatividad y la comunicación. El aprendizaje colaborativo es ante todo un sistema de interacciones cuidadosamente diseñadas que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Entonces es reciprocidad entre todos. Vamos todos por un mismo fin en colaboración. De eso trata. Y el día de hoy vamos a conocer, como les decía al principio de la clase, tres autores, tres formas de ver esta cuestión que tiene que ver con el poder, con la educación y que tiene que ver principalmente con nuestra asignatura, que son estos aspectos sociales de la educación que está en todo, ¿no? Y ahorita lo vamos a poder ver de una mejor manera. Y para eso, bueno, voy a mencionar el equipo número 1 con el que vamos a iniciar. Este equipo lo conforman los compañeros Ariana, Brenda, Erika, Esperanza, Fátima, Fátima Guadalupe Méndez, Fátima Guadalupe Barajas y Francisco Vega. Francisco Vega va a ser el ponente de este equipo, para quien dejo en este momento tanto el micrófono como la cámara para que nos pueda compartir esta experiencia. Al resto del grupo le pido que tome nota. La clase, por supuesto, está siendo grabada, se las voy a compartir en YouTube, pero de todas formas sí sería interesante que pudieran rescatar
esas ideas tan importantes que tienen que compartirnos nuestros compañeros. Entonces, adelante con el primer equipo y adelante, Francisco. Sí, está por ahí, profe, presente. Adelante, Francisco. Le voy a presentar un video, profe. Adelante, todo tuyo. Ustedes me dicen si se ve o no se ve, ¿eh? Ya se está viendo. Creo parece que no es posible reproducirse durante la llamada. No me deja reproducirlo, profe. Cuando compartas, Francisco, cuando compartas la pantalla, verifica que compartas solamente ese espacio ¿en qué estás? ¿En WhatsApp o de dónde lo estás agarrando? Regrésate a compartir pantalla y en compartir pantalla, cuando te sale el cuadrito de cómo quieres compartirlo, eligen no la de compartir pantalla completa, hay otras opciones. ¿Qué, Francisco? ¿Sí se puede? Profe, ¿puedo intentar a ver si yo lo puedo compartir? Claro que sí, nada más hay que pedirle a Francisco que deje de compartir. A ver, inténtalo. Intenta tú desde tu computadora donde estés.
¿Alguien puede decirme si se mira algo? Sí se ve. Ahí lo estamos viendo. Activa el audio porque se ve desactivado. Ya te saliste. Sí se estaba viendo, Fátima. ¿Vas a intentarlo nuevamente, Fátima? Ah, ok, ya se está viendo ahí. Ya está entrando. Ahí está. Ok. Ahí parece que está activado el audio, pero no se escucha. ¿Quieres subirle? Ya, profe, es que se me fue el internet. Ok, Francisco. Deje ver a ver si puedo de otra forma, si se puede y si de donde edité el video más bien, a ver si ahí sí me deja reproducirlo con el audio. Francisco, ¿el video es parte de la exposición o es la exposición? Es la exposición, profe. ¿Es la exposición? Sí, Sí, todos grabamos nuestra voz. Ah, perfecto. ajá. Vamos a esperar entonces. ¿Quieres intentarlo o te damos un tiempo para que te prepares? Sí, deje ver, sí, lo voy a intentar y si así pues ya lo presento. A ver, entonces, ok. Eh, Francisco, ¿lo está revisando?
¿No se escucha? ¿O solamente es mi teléfono? No se oye nada. Francisco, Mande. no escuchamos. Eh, ¿No se escucha? No, Sí, compañero, no se escucha. Ni ahí. No. no. Entonces, no sé, profe, porque le tengo todo subido el volumen al de sonido y de llamada y no. Ok, Francisco, mira, ponle ahí de donde le pusiste, ahí te dice sonido de llamada, sonido de activos. No, por eso pues, pero le subo el sonido multimedia y no. Y ahí tengo el tono de llamada, pues es en volumen alto, pues para escucharlos a ustedes. Ok, Francisco, nos lo mandaste por favor al grupo de WhatsApp y seguimos con el equipo número 2. Profe, pero se envía por pedazos. No, no importa. Francisco, el último que nos mandaste a todas en el grupo que tenemos del equipo se envió todo completo. Yo creo que sí se va a poder enviar al profe. Sí, ese sí se Bueno, entonces miró nomás lo todo. reenvío. Sí, nomás pones reenviarlo. Sí, se envía. Bueno, ahorita se lo Ok. mando pues, profe, al grupo. Bueno, pasamos al equipo número 2, conformado por Jairo, Juan Daniel, Juan Meraz, Juana, Karen, Lorena y Lucinda. Presenta Lorena Campos, Estrada. Adelante, Lore. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos, compañeros. A ver, no me veo, ¿verdad? No. ¿Y ahora sí? Ya, Bueno, ya te veo. compañeros, nosotros somos el equipo 2, como dijo el profe Julio, y nos tocó el tema de exposición en la teoría de la reproducción y la desigualdad educativa en México. Ahorita les voy a pasar la diapositiva, que es la que voy a exponer. ¿Sale? Permítame. Me avisan si se ve, por favor, ¿sale? Solo escucho un gallo. Compartir pantalla. Empezar a compartir. Ahora. Ya se está viendo, Lore. Ok, perfecto. Vamos al equipo 2. Mi diapositiva. ¿Ya se ve la diapositiva, profe? Ya. Pues empezamos.
Como les comenté, nos tocó la teoría de producción y de desigualdad educativa. Primeramente hablaremos de la teoría de producción de Bourdieu y Passerón, que nos habla de los conceptos más importantes, que en ellos consta que habla mucho del hábitus, que es un conjunto de ver, de sentir, de escuchar, moldeado por nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Pues por lo mismo de que el entorno en el que vivimos, en el que estamos rodeados, nos ayuda a eso, a ver, a sentir, a actuar, moldeando mismo su entorno. Otra cosa que habla de ellos es el campo, que es una esfera, dice que de vida social que progresa a través de las relaciones sociales, igual como el mismo entorno lo dice, nos ayuda a evolucionar, integrarnos también en la misma sociedad. También habla del capital cultural. Eso se refiere como a lo que heredamos de nuestra familia, y no solamente a las haciendas y todo eso, ¿no? Sino que no solamente material, sino que también heredamos los conocimientos o expresiones que nos dan nuestros abuelos, nuestros padres, o técnicas que nos enseñan, y pues inconscientemente contribuyen también al éxito pues de cada uno de nosotros, ¿no? Hablando ya ahorita de la desigualdad educativa, pues también vemos que esta afecta a muchos sectores, por lo regular a los más pobres y a los más marginados de la sociedad. También tiene que ver mucho las condiciones del género, la ubicación geográfica, la sierra, lo que son lugares muy lejos que pues no hay muchas formas de comunicación. Lore, se puso la pantalla negra. Perdón. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Ok, verdad. Es que tengo que estarle moviendo para que no se ponga así. También habla de la que es también el ambiente en la familia, también eso contribuye mucho al compromiso también que tenga en la escuela, pues indudablemente en el progreso educativo de los alumnos. También habíamos dicho en días anteriores de que también tiene que ver un vínculo como el triángulo, el profesor, el maestro y al mismo tiempo el alumno, ¿no? También habla también de la posición económica del hogar. ¿Qué tanto dinero, ya se volvió a poner, qué tanto dinero maneja el hogar o para que te puedan apoyar también a tener esos estudios? Por ejemplo, a sacar copias, a ir a un ciber, tener computadoras. También el nivel de los padres también tiene mucho que ver en esas desigualdades. Algunos tienen primaria, no tienen nada, otros tienen posgrado. No sé, dependiendo también del nivel educativo de los padres, pues también va a ser de gran influencia en la educación de los alumnos, ¿no? De los hijos, se podría decir. Y ahorita el gran problema, pues se podría decir que es el acceso al Internet, que se ha convertido en una poderosa causa de desigualdad, porque pues como ahorita lo vimos, no todas partes agarran, no tiene la misma fuerza el Internet, qué sé yo, no sé. Entonces, puede ser que las personas que con mayores recursos económicos pues tengan o puedan tener acceder, tengan mayor facilidad a la Internet de alguna forma, ¿no? Y tienen más posibilidad pues de recibir más información y ampliar su cultura y, ay, perdón, ya se volvió a poner negro, y estar preparados para adaptarse de alguna forma a lo que se viene, que es lo que estábamos hablando de eso, que del trabajo y al mismo tiempo de la educación, que a veces que estamos estudiando para el presente, pero no el futuro, que sabremos, sabrá Dios, qué es lo que nos depara más adelante. Y también, bueno, eso es referente. Dice a otra cosa que por el contrario, las personas que pues tienen menores recursos o inferiores, pues bueno, no van a tener la misma información y van a tener más dificultades para acceder a estas redes informáticas, ¿no? De alguna forma, en la conclusión que llegamos nosotros es que desde ¿cómo le diré? Ay, ¿cómo se me olvida? Desde el origen socioeconómico de los alumnos, también tiene que ver mucho la calidad de los profesores y el ambiente que logran ellos mismos en clase para que ellos aprendan. Como hablamos ahorita también de la creatividad, que el docente pues debe tener esa creatividad, que no nomás como receptor, ¿no? De que es esto y esto. No, de alguna forma poner como usted. A veces me gusta mucho que mande videos, me gusta mucho más ver que leer. Bueno, ya depende de los gustos, ¿verdad? Pero siento que el ver videos me emociona más que muchos de estos, ¿cómo se llaman? Muchas hojas, ¿no? También tenía que ver mucho, también, bueno, referente a eso, que serán pues los factores
más importantes y que van a ser importantes para el aprendizaje de los alumnos. Y yo voy a cerrar con una frase que dice, no, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Esta la dijo Paulo Freire. Es todo, profe. Lore. Bueno, una frase muy interesante, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta mediación que hacemos todos los días. Entre las cosas que yo creo que podemos rescatar del tema que les tocó, precisamente es eso, ¿no? Las desigualdades educativas que vivimos en el México. Y las hemos visto muy a flor de piel o de manera muy directa ahora con esta situación. Yo creo que cada una de las 24 personas que estamos aquí conectadas vive una experiencia distinta referente a la cuestión de la pandemia y referente también a la cuestión de poder conectarnos a una sesión en línea, ¿no? Para algunos es mucho más fácil que para otros. Para algunos es muy complicado. Sin embargo, aquí estamos haciendo uso de todas las herramientas y de las cuestiones de las que hemos venido hablando, ¿no? Y que tiene que ver mucho con los tres aspectos de los que habló Lorena, que son los hábitos, el campo y el capital cultural. Estos hábitos que tienen que ver, o hábitos, como lo menciona Lorena y como está escrito en el documento precisamente, pero que son los hábitos que tenemos como personas, ¿no? Y que tienen que ver con el ver, con el sentir y con el actuar. ¿Qué es lo que vemos, qué es lo que sentimos y cómo actuamos? Porque la mirada de cada uno de nosotros es distinta. Cada objeto, cada situación la vemos de manera distinta. Depende nuestras circunstancias, depende nuestra forma de vivir, el contexto en el que estamos, nuestra familia, de todo eso depende cómo es que estamos viendo cada una de las cuestiones. Y de la mirada que tenemos, la mirada de cada una de nosotros, las 24 miradas, reaccionan de una manera distinta de sentir. Y cuando sentimos, pues actuamos y cada uno de nosotros actúa de distinta manera también. El campo es bien importante porque son esas relaciones sociales que hacemos nosotros con nuestras amistades, con la gente que vive en nuestra colonia, en la calle por la que vivimos, en la comunidad en la que vivimos. Entonces, ese campo, ese contexto es tan importante que da pie a la igualdad o desigualdad. Y el capital cultural, bueno, esas son las herencias que nos dejaron nuestros ancestros y que tienen que ver con todos los aspectos, nuestra forma de comer, de vestir, la forma de alimentarnos, la forma de actuar con las personas, todo lo que se puedan imaginar tiene que ver con esta herencia cultural que nos dejan nuestros ancestros, ¿no? Y precisamente de ahí vienen todas esas desigualdades, que son desigualdades que debemos de trabajar, por supuesto, y convertir siempre en tratar de tener un equilibrio, ¿no? México hay un error muy grande en nuestro país en las clases sociales. La gran mayoría de las personas nos ubicamos en la clase media, cuando si revisamos muy bien, creo que ni siquiera llegamos a clase media, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el capital humano, con nuestro ingreso per cápita, con el nivel educativo. Entonces, si hacemos un equilibrio, no sé en qué parte nos podríamos organizar cada uno de nosotros. Bien, bueno, muchas gracias al equipo número 2. Vamos a pasar al equipo número 3. Y el equipo número 3 lo conforman Margarita, María Elena, Marta, Mónica, Rosalinda. Y para exponer este tema, vamos a recibir a Ofelia Sánchez Salinas. Adelante, Ofe. Ofe, hay un desfase con tu señal. Yo creo... Yo no escucho bien. Te recomiendo apagar la cámara. Ah, ok. Adelante. Sí está hablando porque yo no escucho nada. No estoy hablando aún. Estoy tratando de proyectarles la diapositiva. Perfecto, Ofe. Porque si apagamos la cámara como lo hiciste ahorita, nos da mucho mejor señal. Nos avisas en cuanto... Sí, está bien. En cuanto estés lista, nos avisas, por favor. Gracias.
Sí, está bien, en un momentito se las presento. Sí, gracias. La estoy agarrando de PowerPoint, profe, y le pongo en presentar aquí en mi pantalla, pero no la envía. Donde dice presentar ahora, agarro de PowerPoint. ¿Estás en una computadora, Ofelia? Sí, Ofelia, ¿estás en una computadora? sí, profe. Sí, tengo la computadora y le puse compartir ahora y abrí una carpeta donde tengo la diapositiva, pero no se pone enviar. Ok, haz nuevamente el proceso. Vas a ponerle presentar ahora. Después le vas a poner Sí, toda tu pantalla. toda la pantalla. Después te va a salir un cuadrito arriba. Sí, ¿Qué te dice ese cuadrito? compartir la pantalla Ese completa. dije, ese. Y ya que tengo la diapositiva, comparto, profe, pero No te escuché. me dice si ya se ve, profe, ya se puso a compartir. Ya la puse en la pantalla. Ahorita va a salir, Me dice Ofelia. si Ya ya se se está. ve. Ya, Ofelia, ahora abre tu documento. ¿Sí? Sí te ¿Me escucho, escucha, pero profe? todavía no veo nada. Solamente veo Se supone que estás presentando, pero no veo tu presentación. Dice presentando. Acá ya estoy presentando la diapositiva, profe. No se ve, Ofe. Si le envío al grupo de WhatsApp, puedo compartirla. Sí, claro que sí, Ofelia. Pásala al grupo de WhatsApp. Y haz Muy tu bien. presentación y la vamos viendo acá. Muy bien. Creo que no se puede, profe. ¿Crees que qué? No se puede. No se puede qué, Ofe. La tengo guardada como PowerPoint y no se puede compartir.
¿No la puedes mandar al WhatsApp? No. Como documento, ¿lo estás mandando? Sí, sí lo estoy mandando como un documento por WhatsApp. ¿Alguien de tu equipo no tiene la presentación? Creo que no. No, está guardado aquí en mi USB. Ok, pues si quieres, deja de compartir y háblanos de la presentación, aunque no veamos las diapositivas. Muy bien. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar del tema la educación entendida como formación humana y social. Deja de presentar, La Ofelia. educación Deja de presentar para... como formación humana y social voy. Ofelia, en el cuadrito de abajo ponle dejar de presentar y continúa con tu exposición. Presentar, pero solo que se salió la pestaña de la... Ahí está, ahora sí, adelante, profe. Ya, profe, le di dejar de presentar. Les comentaba que nuestro tema es la educación entendida como formación humana y social. Lo teníamos presentando una diapositiva con imágenes. El autor es Michel Foucault. Dice que la idea de él fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés. La idea de él era del concepto de que el hombre es una invención de la fecha reciente que aparece en las palabras y en las cosas, que todo mundo tenemos que estar actualizado o bien informado para ir modificando la sociedad humana y social. Dice que es la facultad de elegir y ser responsable donde reside la personalidad, la cual implica una construcción donde el sujeto se fortalece y no la pierde porque queda adicto a algún objeto, acontecimiento o sustancia, que el ser humano nos vamos formando, educando para una sociedad mejor. Dice también la formación está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad que pertenecen, que el hombre debe de estar educado y capacitado para irse adaptando al medio ambiente o a la sociedad que le rodea. Ahí se derivaba la conducta de la persona, o más bien dice que nosotros tenemos la libertad y las excusas para no ser auténticos o para ser auténticos. Se estimaba que las personas en la última instancia eran radialmente libres, que somos libres de decidir qué tipo de persona queremos ser. Dice, el ser humano
es un ser afectivo, pero es un logro de una personalidad autónoma, moral. Quiere decir que uno decide ser uno mismo. Así que la educación, pues es la base principal de la formación del ser humano en la sociedad. También dice que la educación es un proceso natural para la formación del ser humano, que tiene la capacidad de educarse y desarrollarse aprendiendo críticamente en un contexto social. Esto que es una educación es un proceso biólogo o natural. Consiste entonces, etimológicamente, para el ser humano se tiene que desarrollar mediante el aprendizaje, una adquisición de hábitos que viene siendo los valores que nos inculcan los padres y para una formación adecuada. Dice, los objetos en efecto los hombres decidimos ser libres de decisión. No sé si las compañeras me quieran apoyar un poquito en este tema para que quede más claro, porque como toda la información estaba en la diapositiva. Fer, Estelita, no sé, Rosy, Mago. A ver, yo. Bueno, resumiendo un poco todo lo que vimos, dice que la educación está encaminada para que cada uno tengamos una identidad propia, o sea que forjemos lo que realmente somos y de ahí aportemos a la sociedad, pero cosas buenas, cosas que, o sea, se pretende que la educación forme personas adaptables a la sociedad y que den su aportación, pero positiva. Dice, entendiendo el proceso educativo como autoeducación y autoformación. ¿Dejaron de hablar o no escucho nada? Creo que dejaron de hablar. ¿Es todo, Fe? Ok, gracias. De nada, Brenda, presenta las diapositivas. Bueno, parece que es todo el equipo, ¿verdad? No, profe, voy ¿Sí? a dar mi aportación. Adelante. Adelante, Margarita. Bueno, sobre este tema, que dice entendida como formación humana y social, lo que
yo entendí de este tema es que la formación educativa la hacemos nosotros mismos, porque nosotros ponemos la barrera o no la ponemos, depende de lo que queramos ser. Si queremos ser alguien útil en la vida, o tener una profesión muy buena, es cuestión de que uno le ponga ganas, porque no hay barrera alguna más que la que nosotros mismos nos forjamos ante la sociedad. Ahora sí es todo, chicos, del equipo. Sí, profe, no sé qué pasa, no puedo. No te preocupes. Bueno, mira, el tema de Michel Foucault es un tema filosófico que vamos a ver con más profundidad en la siguiente sesión, en el simposio, que si ustedes han tenido oportunidad de revisar la plataforma, pues ya está el simposio por ahí. Es una actividad bien bonita que vamos a tener la oportunidad de escuchar y ver la opinión de 3 autores en voz de ustedes, por supuesto. En voz de 3 de ustedes. Foucault, entre muchas de las cosas que nos habla, tiene algún sentido la cuestión en la que estamos viviendo hoy, el día de hoy. Y es que en las escuelas seguimos empeñados en aferrarnos a esa idea de continuar impartiendo unas clases que son exclusivas o son propias del siglo XIX, cuando estamos en este siglo XXI. Yo creo que de las cosas que ha evolucionado la tecnología, la industria empresarial, la industria gastronómica, todo ha evolucionado, pero la educación sigue de la misma manera. Seguimos, como les decía, empeñados en seguir dando clases como se daban en el siglo XIX, cuando ya el siglo XXI estamos viviendo pleno siglo XXI, y nosotros seguimos con las cuestiones de antes, ¿no? Otras de las cuestiones en las que hemos estado hablando y hablamos al principio sobre la creatividad, tiene mucho que ver esto. Los niños se arriesgan porque ellos no tienen miedo a equivocarse. Somos nosotros los adultos, los padres de familia, los maestros, los vecinos, los que eliminamos en la educación esa espontaneidad, lo espontáneo y el atrevimiento a través de la estigmatización del error. Por no equivocarnos es que no hacemos las cosas, y eso se ve muy claro todos los días con nosotros los adultos, ¿no? Cosa que los niños no tienen, y es algo que debemos seguir alimentando en el día a día. Dar una clase implica formar ciudadanos competentes para la vida, abrir nuevas mentes y educar corazones. Y eso no nos lo enseñan los libros de texto, muchachos. Eso no lo dice muy bien Foucault, lo dice perfectamente en el texto que leyeron sus compañeras y en el texto que van a tener la oportunidad de leer a quien le toque ese autor impresionante. Dar clases, tratar a las personas no es una cuestión de acá de adentro, y que no le encontramos en los libros de texto. Podemos leer lo que queramos, pero es una cuestión tan personal que debemos de aprenderla, ¿no? Y la mejor decisión de un maestro para dejar de enseñar y empezar a educar, pues es esa cuestión, ¿no? La cuestión de utilizar el corazón, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con el último equipo, sí, el 4. El 4 lo conforman Silvia, Simón, Cindy, Vanessa, Yuslady, y el representante es Víctor Manuel del Toro Telles. Adelante, Víctor. Cámaras y micrófonos para ti. Buenas tardes a todos. Sí, logran ver la exposición. ¿Sí se escucha? Sí, Víctor. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4.
Ya como el profe lo mencionó, pues está integrado por Silvia Ibarra Calderón, Simón Pedro Gijón Cabello, Cindy Yajaira Contreras Bravo, Vanessa Ruiz Mondragón, Yusleidi Monje Pacheco, Daisis Numalí Quintero Reyes y su servidor, Víctor Manuel del Toro Telles. Pues vamos a comenzar nuestro tema. Es un tema muy importante que se llama Educación para el Trabajo y Educación para la Vida. La educación como tema indispensable en el desarrollo social de todos los países. Vemos que hoy en día la educación es una necesidad para cada país del mundo y juega pues un papel importante para el desarrollo del mismo. También para la formación de personas capaces de alcanzar un total desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Pasamos con la siguiente diapositiva. Dice, vinculación de la educación. La educación se vincula con la igualdad de oportunidades. Pues esto quiere decir que todos tenemos derecho a ella, ¿no? A la educación. Pero pues desgraciadamente, compañeros, la educación en nuestro continente y gran parte del mundo se ha visto pues afectada, ya que no todos tenemos o tienen las mismas pues oportunidades para tener una mejor educación, siendo que en algunas partes también no se cuentan con las herramientas necesarias, ¿no? Como lo son pues las aulas escolares, los docentes, o pues también en el peor de los casos, que sufren hambre, ¿no? Además de que se encuentran con inmensos problemas políticos y económicos. Esta es aquí como que donde pienso que es importante no darnos cuenta todos realmente de la oportunidad que tenemos al estudiar, ¿no? Lo dichosos que somos. Por eso debemos de echarle con todo ante las adversidades que vivimos día a día. Paso con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la educación para las organizaciones sindicales a finales del segundo milenio? Pues la respuesta es que es percibida como el elemento clave de la estructura fundamental de la sociedad. Bueno, aquí claramente pues decimos con esta contundente respuesta que una sociedad pues sin educación prácticamente sería pues la construcción de un cuerpo vacío, ¿no? Sin sentido ni fundamentos pues, que lo sostengan. Por eso nosotros creemos que la educación es y sigue siendo pues la transmisora por excelencia, y no solo de los contenidos pues informativos o de enseñanza, sino también de valores, principios y pues métodos. Así también vemos cómo la educación pues se ha centrado en los planes de estudio, ¿no? Que con las nuevas reformas han surgido para lograr y cumplir las exigencias, podemos decirlo así, y las necesidades que los estudiantes y el mundo pues van requiriendo, van necesitando, innovando pues ciertos métodos tradicionales y adentrándose pues yo diría que a una educación pues más moderna, ¿no? Donde pues es más integral, flexible, donde el alumno y el profesor pues tienen una interacción, ¿no? Donde es más humana, o sea, yo así la veo, o así la vemos como equipo. Pasamos con la siguiente diapositiva. Dice, la educación como impulso laboral. Pues aquí pusimos una pequeña formulita que dice, educación es igual a trabajo remunerado. Así se nos vino, ¿verdad? Y pues como lo hemos mencionado anteriormente, pues el trabajo va de la mano con la educación, ya que está comprobado estadísticamente que los hijos de los padres que estudian más de 13 años obtienen un trabajo más pagado, pues es decir, que tienen
no sé, vacaciones, vales de despensa, etcétera. Y obtienen pues mejores beneficios, ¿no? ¿Esto por qué, compañeros? Pues yo creo que es por la situación económica que se tiene en esas familias, porque es un poco más favorable y pasa a ser un factor para llevar una educación de calidad. ¿Sí me explico? Pues en cambio está la otra parte o la otra cara de la moneda. Los hijos de las personas de bajos recursos, pues que no cuentan o no contaban con el presupuesto preciso para poder tener una mejor educación, perdón, obtienen trabajos mal remunerados, ¿no? Pues ellos pasan largas etapas de desempleo. Desgraciadamente es la realidad, como lo digo, que vivimos hoy en día. Pues muchos jóvenes desertan en la escuela por necesidad, por querer trabajar, pues, y apoyar la economía del hogar. Y están también, pues, aquellos, digo yo, que los que los que viven, pues, en condiciones alejadas, ¿no? En su contexto y en ocasiones, pues, son lejos, como les digo, de sus hogares, y pues afecta indirectamente, no tienen acceso a muchas oportunidades, ¿no? Todas esas personas que viven pues lejos o que están fuera de una escuela, pues. Ahora les proyectaré, compañeros, un pequeño video que habla pues de todo esto. A ver, vamos a salirnos. Vamos a proyectar el video. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá está. Pongan mucha atención, compañeros, porque está pequeño, pues, pero está muy interesante. Es este. Bueno, compañeros, pues este fue el video. Ahora vamos a volver a nuestra diapositiva, para concluir con nuestro tema. Bueno, ya a manera de conclusión, del equipo número 4, pues nos quedamos con este mensaje. Dice que hay que educar para el trabajo, pero también para la vida, para así mismo afrontar las situaciones del diario vivir. Una educación de calidad y obligatoria, laica y gratuita es responsabilidad de todos como sociedad, y esta responsabilidad debemos de atenderla como un valor social en todas las personas, ya que la educación no solo se basa en el conocimiento, sino también en los buenos valores, para que el día de mañana la sociedad sea ejemplo a seguir por todo ciudadano. De nuestra parte sería todo, y pues que pasen un excelente fin de semana.
Muchas gracias Víctor. Antes de que se me pase, para todos los equipos les pido de favor que al grupo de WhatsApp nos manden tanto las presentaciones como los videos que utilizaron, porque en algunos casos pues no pudimos apreciarlos con la calidad que se requiere, ¿no? Pero para tener todos esos elementos para los trabajos venideros, ¿sí? Bueno, y voy a cerrar con algunas cuestiones que me parecen interesantes de las exposiciones. Antes de irnos también recuerden poner su nombre para la asistencia. Y una de las preguntas importantes que me parecen necesarias después de la exposición que acabamos de escuchar del compañero Víctor, ¿por qué la educación es la pieza angular en la formación humana? Esa es una pregunta tan importante como tan importante la respuesta que nos han dado los equipos el día de hoy. La educación es un proceso que es un proceso permanente en el cual el educador y el educado, concebidos como sujetos sociales, que es lo que hemos estado revisando, como estos sujetos sociales van descubriendo, van elaborando, van reinventando y haciendo suyo el conocimiento, teniendo como mediador la realidad en la cual estamos insertos, en la cual estamos dentro. Entonces, algo de eso hablaba Margarita, que también lo habla Foucault muy bien en su texto, ¿no? Esta cuestión en la que nosotros debemos de elaborar esos conocimientos, reinventarnos día a día y hacer nuestro el conocimiento que es distinto en algunos, esta cuestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Temas súper importantes, filosóficos, por supuesto, también, que nos ayudan a poder comprender y explicar el mundo de diferentes maneras, no solamente para nosotros mismos, sino para las personas que nos rodean, ¿sí? Bueno, muchas gracias a los equipos que hoy participaron, a los 4 equipos. Repito, necesito que me manden tanto las presentaciones en PowerPoint como los videos utilizados al grupo de WhatsApp para tenerlo. Les informo que las actividades de este fin de semana ya están cargados, hay que echarle ganitas, hay que revisar unos textos, va a haber un simposio. El simposio van a participar solamente 3 personas. Hay un orden de equipos nuevos, son 3 equipos, les toca una lectura a cada equipo, por ahí ya está en la plataforma. El nombre de los que van a participar en el simposio lo voy a dar un día antes de la presentación. Y antes de irnos de esta sesión, me gustaría, les voy a comentar algo y ya al rato lo compartimos en el grupo de WhatsApp si quieren, los pros y los contras respecto a eso. Tengo yo una dificultad para la clase del próximo viernes. No sé qué probabilidades haya de que la clase en lugar del viernes sea el jueves, pero eso no me lo digan ahorita, lo platicamos si quieren ya en lo corto en el WhatsApp y para determinar la hora y el día. De todas formas, si no es posible, pues yo veo la manera en que podamos conectarnos el viernes. Pero no es nada imposible, ¿no? Bueno, y de antemano muchas felicidades a los equipos por el esfuerzo, muchas gracias a todos por su asistencia. No nos va a dar tiempo de hacer participaciones, pero todo lo que registraron en sus cuadernos, manténganlo ahí, lo vamos a necesitar y hasta la próxima. Muchas gracias. No los puedo ver porque Víctor no ha dejado de compartir, pero muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Adiós, profe, gracias. Adiós a todos. Gracias, profe. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Que a veces me falta la mano, sí. Saludos, adiós. Gracias, profe. Tomen mucha agua. Gracias. ¿Y la coca? Gracias, compañeros. Hasta luego, profe. Que pasen bonitas tardes, compañeros.